¿Qué haces allá? ¿Cómo que de vacaciones, Fis? Estoy solo y el ministro ya está a punto de llegar. No ha llegado Pepe. Ay, pero pues todavía no llega, espérate. ¿Por qué no? Ya está, espérate. Adiós. El ministro, no es el ministro. Bueno, por lo menos ya llegaste. ¿Qué te pasa? Tranquilo. Pues estaba yo solo. El Fis no está. ¿Cómo que no está? No está, se fue de vacaciones. Ay, qué envidia. Ay, sí, la verdad sí, pero oye, pues no es justo. Yo estaba pensando que iba a tener que hacer esto solo. Lo que no es justo es que no tengamos vacaciones también nosotros. Eso sí, ese es un buen punto. Queremos justicia en este programa. Totalmente, oye, ¿y cómo lo hacemos? Pues a ver, Ay, ¿quién nos puede traer justicia? pues un ministro. Ay, A ver, ahí sí, está. sí. Ministro Arturo Saldívar. Bienvenido. Estar con ustedes. Qué bueno que No, estás de vuelta, al chavo. contrario, bienvenido. Encantado de estar de nuevo. Una vez más, pásale, por favor. Muchas gracias. Mira, aquí está tu lugar. Bienvenido al Averno. Muchas gracias. Ya se te extrañaba. A ustedes también. Ahora no está el Fisgón con nosotros, está de vacaciones. Así es. Muy merecidas. Muy merecidas. Ministro Arturo Saldívar, bienvenido. Gracias, al Chamuco. gracias. Estuviste con nosotros hace algunos meses. Sí. Yo recuerdo que en esa ocasión nos hablaste de la labor que hiciste al frente del Poder Judicial, la reforma, y nos decías que era más una reforma administrativa y que sí era necesaria una reforma a la justicia. Sí. Recuerdo que ese fue tu Así fue. fraseo, una reforma a la justicia, y ahora estamos frente a eso ya, realmente. Sí, nosotros impulsamos una reforma al Poder Judicial que no era una reforma a la justicia. Tendría que hacerse después una reforma a la justicia. Sin embargo, fue una reforma que se instrumentó en los años que yo fui presidente de la Corte y que tuvo resultados muy importantes. Se combatió la corrupción como nunca, se ordenó el nepotismo, que era una práctica cultural en el Poder Judicial, se combatió y previno el acoso sexual, que también es una práctica muy extendida, se generó la justicia digital en todo el Poder Judicial, una nueva escuela judicial para un nuevo perfil de jueces y de juezas, la Defensoría Pública, que operó como nunca. En 4 años liberamos a más de 44,000 personas e hicimos las políticas de género más importantes en América. El Poder Judicial mexicano recibió un premio de diversas organizaciones internacionales, entre ellas la OEA. Recibimos el primer premio interamericano a las mejores prácticas para el liderazgo de mujeres, todo estando por encima de Canadá y de Estados Unidos. Y lamentablemente todo esto que consolidó un Poder Judicial muy fuerte, muy sólido y blindado a cualquier peligro, pues cuando yo salgo de la presidencia de la Corte se toman 2 decisiones que me han parecido muy desafortunadas. La primera es enfrentarse a los poderes, a los otros poderes del Estado. Y aunado a eso, aliarse a la derecha, a la oposición, a la oligarquía, al PRIAN, a Claudio X González y a todos estos grupos. Y después dar la orden de que había que echar atrás todo lo que se había avanzado en mi administración. La orden fue muy clara. Sí, de plano, vamos. Hoy el nepotismo vuelve a ser una práctica. Todos los que habíamos cambiado de circuito ya regresaron a sus circuitos. Se acabaron las políticas de género, incluso la unidad de género de la Corte desapareció. El porcentaje de juezas federales que nosotros le habíamos aumentado de 20 a 40%, en 1 año y medio, Norma Piña, ya están otra vez en el 20%. Sí es eficaz para destruir instituciones. Y eso creo que ha hecho que la confianza que habíamos venido ganando, porque nosotros dejamos la confianza ciudadana de la Corte y el Poder Judicial Federal a niveles muy altos, se ha venido deteriorando. Entonces, claro, cuando hablamos hoy de una reforma a la justicia, porque sin duda la gente lo exige, si nosotros preguntamos a la gente por la justicia, todos los mexicanos, las mexicanas están insatisfechos. ¿Qué te dicen? Es una justicia elitista, favorece a los que tienen frente a los que no tienen, es cruel con las mujeres, castiga la delincuencia, no, castiga la pobreza, porque la delincuencia normalmente no la castiga, entregada a grupos de poder,
tanto de crimen organizado como de crimen de cuello blanco. Y si queremos hacer una reforma a la justicia, se tiene que hacer una reforma al Poder Judicial Federal, porque hay quien ha estado diciendo, no, es que esta reforma al Poder Judicial Federal no va a resolver todos los problemas de justicia. Y es cierto, no basta una reforma a la justicia con reformar el Poder Judicial Federal. Pero si no reformas el Poder Judicial Federal, no puede haber una reforma a la justicia. Por algún lado hay que empezar. Es imprescindible, y siendo el Poder Judicial más importante del país, donde además se han apreciado por la ciudadanía ciertas conductas y alineamientos políticos que a la gente no le han gustado, pues hay que empezar por esto, que además es algo que el presidente había anunciado formalmente hace más de un año. Sí. Dijo que iban pero nadie le creyó. No sé por qué la oposición, la derecha, sigue pensando que el presidente dice una cosa y no la cumple. Todo lo que ha dicho que va a hacer, lo hace. Sí, es lo que Y le él decía el dijo, otro día que sí, platicamos con él. Le dije, el problema de la oposición es que no te creen. Exacto, Uno de sus exacto. problemas. Entonces dijeron, no va a pasar la reforma, no va a haber ningún problema, vamos a aliarnos con el PRI, con el PAN, ellos nos van a cubrir. Jamás pensaron, primero querían que iba a ganar la candidata del PRI, con quien sabemos que tiene Pero una sí lo relación creían. muy... Sí, lo ¿En creían. verdad? Sí, pues, En su burbujita. en su burbujita. Pero después siempre apostaron a que no íbamos a tener mayoría calificada. claro. Entonces, ahora que tenemos mayoría calificada, pues realmente sí hay mucho desconcierto en todo el Poder Judicial, porque primero se ha querido utilizar a los trabajadores como escudo. Exacto. Se les está engañando. Esta reforma no va a tocar los derechos de los trabajadores, lo respeta expresamente. Esto tiene que ver con ministros, jueces y magistrados, no con los trabajadores del Poder Judicial. Eso es muy, pero muy, muy relevante, porque se les engaña en este sentido. Después se les sigue haciendo creer a jueces y a magistrados que esta reforma no va a pasar, que no se preocupen, que la ministra Piña ya está negociando, no sé ¿Con quién? Está negociando ¿Con Alito? Pues sí, con él acostumbraba a negociar. Y también WhatsAppazos con en la el PAN. madrugada. Exacto. Pero lo cierto es que la reforma es una decisión que además está respaldada por 36 millones de votos Exacto. de mexicanos y mexicanas. Sí está viendo estos foros para tratar de analizar algunos aspectos concretos, por ejemplo, la gradualidad, si tenemos que hacer todo de una vez o hay que ir poco a poco, sin que llegue a ser una práctica dilatoria, como dijo el presidente. Segundo, ¿cómo garantizamos que los perfiles que lleguen sean adecuados, sean gente seria y honesta? Creo que estos son aspectos sobre los cuales los foros están pues discutiendo. Les tocará a los legisladores, a las legisladoras dictaminar y después votar, pero la votación popular a través de los mecanismos que están en la iniciativa del presidente, eso ya es un mandato popular y estamos convencidos de que así se hará. La separación del Consejo de la Judicatura de la Corte y dividirlo en un tribunal de disciplina para que revise el actuar de los jueces y un órgano administrativo que se dedique solo a administrar, también es algo que ya está tomado. Tomando esas premisas como ya definidas, no con arbitrariedad, sino porque se discutieron desde hace tiempo y tenemos una votación que respalda esas decisiones, para eso son las elecciones. Creo que hay muchas cosas sobre las cuales se puede discutir y entiendo que eso es lo que están haciendo los legisladores. Esos serían los... perdón. ¿Esos serían los tres grandes aspectos de esta gran reforma? Sí. Yo tengo la impresión de que si pudiéramos definir en una palabra lo que significa esta reforma, es atacar la gran corrupción en la que está metido el Poder Judicial desde hace Se busca democratizar el Poder Judicial. Que actualmente toda la doctrina del mundo está gestionándose y discutiendo mucho cuál es el nuevo modelo de juez. El juez tradicional, el juez que solo habla con sus sentencias, que se encuentra alejado de la sociedad, ya dio de sí. Hoy la mayoría de la doctrina contemporánea exige que la independencia judicial tenga legitimidad social, es decir, tenga confianza de la gente. Si no tiene confianza de la gente, esa independencia es vacía y muchas veces sirve simplemente para ocultar la arbitrariedad o las alianzas políticas de los jueces. Es un tema no solo de México, se está discutiendo
en todo el mundo. Entonces, democratizar la justicia es acercarla a la gente, es tratar de generar jueces más sensibles, más humanos, más cercanos a la gente, más ubicados en el mundo en el que están viviendo, y esa es la apuesta. Entonces, por eso sí es muy relevante, porque es cambiar la legitimidad y la misión social de la justicia. Y esto no es contrario a los derechos humanos ni a la división de poderes. Es simplemente entender que así como el mundo va cambiando, también en la justicia tenemos que ir intentando nuevas funciones. Y quiero ser muy enfático, la justicia constitucional está en crisis en todo el mundo. Todo el mundo se están buscando mecanismos para garantizar que los jueces no tengan una tendencia política vinculada a ciertos partidos. Por ejemplo, el sistema que se considera más avanzado, el de Estados Unidos. Bueno, y tienen una crisis en su justicia. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Estados Unidos, con 3 nombramientos del presidente anterior, cambió completamente la ideología de la Corte para tener decisiones en contra de los derechos de las mujeres, contra la mayoría del pueblo de Estados Unidos, y ahora le dan una inmunidad sí, al expresidente. Entonces, para que nos damos cuenta cómo en todo el mundo los jueces también hacen política. Pues sí, responden a otros. Ay, tenemos unos intereses que se basan en un corte comercial. A ver, son intereses comerciales, mi estimado. Entonces, no te vayas, no se vayan ustedes. Vamos a un corte y vamos a ver los universos paralelos del Fisgón. Pero regresando. Regresando. Nos vemos. Hoy en día existen expertos en manejo de medios que logran que la opinión pública se mueva en universos paralelos. Desde hace décadas, la tele, la radio y las redes sociales definen qué temas son importantes y cuáles no en el debate público. Ellas pueden hacer escándalos de cosas menores y silenciar temas importantes. Definen el universo de la conversación. Desde fines del siglo pasado, existe la figura del Spin Doctor. El Spin Doctor es un publicista que se especializa en darle vuelta a las cosas, en saber voltear la tortilla. Es un experto en operaciones mediáticas que tiene la habilidad de desviar la atención de ciertos temas y centrarla en otros. De hecho, entre 1996 y el 2002 salió un programa de tele llamado Spin City, cuyo personaje central era un Spin Doctor. En México, los Spin Doctors operan desde hace rato. En la campaña electoral de 2006, el entonces presidente Vicente Fox intervino abiertamente a favor del candidato del PAN, Felipe Calderón. Para exigirle que dejara de meter las manos, el candidato opositor López Obrador le dijo a Fox: ¡cállate, chachalaca! Entonces entraron en acción los Spin Doctors, que desviaron la atención del tema central, la intervención del presidente en las elecciones, y lograron instalar en la discusión la idea de que López Obrador era un populista autoritario porque le había dicho cállate chachalaca al presidente. Hoy, la oposición está muy disminuida y busca desesperadamente quitarle diputados a la Cuarta Transformación para detener la reforma al Poder Judicial. Y esto coincide con que cierta militancia de Morena está descontenta, lo que es totalmente legítimo, con la selección de algunos de sus diputados. Para la derecha mexicana, sería ideal que los propios militantes de Morena le bajaran un diputado a la Cuarta Transformación, y resulta que, por semanas, el debate en redes giró alrededor de la inconformidad de la elección interna de Morena y no de la reforma al Poder Judicial. Hace unos días, un tal Fisgón, que no sabemos de dónde salió, dijo que plantear que Morena se quite por iniciativa propia un diputado era un error grave, que era darse un balazo en el pie, que abría la puerta a perder más diputados, que ponía en riesgo el Plan C y la reforma, y que era, en suma, una estupidez. Y lo es. Al igual que con el cállate chachalaca,
Toda la conversación giró en torno a la idea de que el Fisgón había insultado a la militancia, lo que es falso, y no de la importancia de defender la mayoría calificada en el Congreso para lograr la reforma judicial. ¿Qué será más importante para la Cuarta Transformación? ¿Lograr la reforma al Poder Judicial o el debate interno y extemporáneo por representantes y elegidos? ¿El desviar la conversación para favorecer los intereses del viejo régimen no es un operativo de la derecha? ¿No creen que detrás de esto están los spin doctors? Pues estos fueron los universos paralelos del Fisgón, en donde él pues fija su postura con respecto a esta polémica que hubo en la semana en redes sociales. Pues aquí en el Chamuco, pues un poquito como lo que dijo López Obrador con respecto al Fisgón, nosotros no podemos ser objetivos. No. Nosotros queremos al Fisgón, lo admiramos. Es nuestro compañero, nuestro colega, nuestro amigo. Así es. Y yo creo que pues, no se le puede regatear todo lo que él ha aportado al movimiento durante décadas, un movimiento en el que él cree, a veces muy apasionadamente. Tan apasionadamente que, bueno, pues pasan estas cosas. Es un movimiento en el que creemos. Aquí en el Chamuco todos creemos. Absolutamente. Lo que sí creo es que estoy seguro que absolutamente todo el mundo tiene todo el derecho a expresar lo que piensa y la obligación de hacerlo de manera muy responsable y sobre todo muy honesta. En lo que sí tiene toda la razón del Fisgón es que uno de los temas de más importancia que hay ahorita es la reforma judicial. Por eso estamos aquí platicando con el ministro Arturo Saldívar. Y por eso te queremos seguir preguntando, mi querido ministro, lo que está pasando precisamente con estas metidas de pie, que más bien son metidas de pata. No solamente de Norma Piña, a quien muchos ya le dicen Norma Tepache por su manera de actuar, pero esta triquiñuela que hizo un magistrado de la PESA para intentar ahí evitar la sobrerepresentación que se tiene legítimamente por las urnas. ¿Cómo ves este asunto? Yo escuché decir intento de golpe de Estado. Exacto. Sí, eso se llama un golpe de Estado técnico. Total. Hay reglas para la sobrerepresentación que están desde 1996. La Constitución se reformó en 2000, 2007 y estas reglas no se cambiaron. Todos los partidos que conformaron el Poder Revisor de la Constitución establecieron claramente que la sobrerepresentación se da por partido y no por coalición. Y esto es tan simple. ¿Por qué tomaron esta decisión? Porque si no, no les hubiera convenido hacer coaliciones. Así de simple. Entonces es hasta de sentido común. Y con esas reglas se ha jugado desde entonces. Pero ahora hay quienes pretenden que como ganó Morena y sus aliados, tratar de cambiar la regla para quitar la sobrerepresentación que se ganó en las urnas. ¿Y por qué digo que se ganó en las urnas? Porque cuando tú entras a un partido, tú entras con las reglas del juego establecidas. Las reglas no se pueden cambiar después del partido. Si esta regla no es adecuada, pues que se discute en la próxima reforma electoral y se tome la decisión que se considere más adecuada. Pero en este momento es la regla que impera. De tal manera que con esto Morena y sus aliados no solamente tienen la mayoría calificada en el Congreso, faltan 2 senadores que como sea se completan, sino la mayoría del Poder Revisor de la Constitución, porque creo que tenemos alrededor de 27 congresos locales. Entonces, claro, es una fuerza tremenda, pero la dio el pueblo de México y para eso son las elecciones. Es como si ahora en Reino Unido, que acaba de haber elecciones, se dice esa sobrerepresentación que marca el sistema electoral, vamos a discutirla. No, es obviamente el partido que ganó está teniendo una mayoría en el Parlamento superior a la votación efectiva, por decirlo de alguna manera. Son las reglas electorales en muchas partes del mundo. Pero hay una tentación de quienes perdieron la elección abrumadoramente de tratar de cambiar estas reglas. Y lamentablemente este golpe de Estado técnico está queriéndose gestar desde la propia Corte. Ya hemos tenido 2 ministros, el ministro Pérez Dayán y el ministro Lainez, que hablaron de la sobrerepresentación y de que esto no se puede interpretar literalmente, etcétera. Los exconsejeros electorales, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama,
José Ramón Cosío, muy cercano a Norma Piña, que es de los cerebros que está atrás de ella, y a Claudia X González y a toda la oposición, y el juez de la Pesa, que es cercanísimo a Norma Piña, cercanísimo a la colaboradora, digamos, más importante de Norma Piña, y es claro que trataron de jugar esto. Afortunadamente, los magistrados del Tribunal Electoral actuaron con mucha energía, y esta actuación hizo que ya el tribunal colegiado, ante el recurso del Senado, revocara la suspensión y el juez de la Pesa ya no dio la suspensión definitiva. Pero la tentación está ahí. Van a querer promover amparos. ¿Para qué es lo que buscan? Que en lugar de que la sobrerepresentación, la mayoría calificada, la del Tribunal Electoral, que es a quien le corresponde constitucionalmente, hacer alguna estrategia para que la Corte pueda traer el caso. Y la Corte cambiar esta regla. Claro. Tenemos que estar muy atentos a esto porque es muy peligroso. Claro. Yo creo que, a ver, yo no creo que vaya a pasar. Los magistradas electorales creo que serán muy firmes, pero además hay una cosa. Al pueblo de México no se le puede tomar el pelo. Y hubo una votación abrumadora y el pueblo no va a permitir que nos arrebaten lo que ganamos en las urnas con las reglas del juego que estaban cuando se dio la elección. Pero sí hay que señalarlo porque todavía como que no asimilan la derrota. No asimilan ni la derrota ni el tamaño de la derrota. Siguen con la misma narrativa de antes de la elección y creo que lo que sí nos toca a nosotros es evidenciar estas estrategias porque no podemos bajar la guardia. La derecha nunca descansa, lo sabemos, y buscan cualquier resquicio para tratar de revertir las cosas. Es como si al final del partido dijeran, ahora vamos a cambiar las reglas y el que mete más goles pierde. Exactamente. Sí, exacto. Sí, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque no solamente los exconsejeros y ministros, o sea, mucha gente está hablando, pero sobre todo ayudados por los medios de comunicación. Claro. O sea, López Dóriga está grite y grite sobre este tema. Pero está clarísimo y claro, ahora ya no les conviene y entonces... Claro. Y está clarísimo, además, la interpretación del Tribunal Electoral ha sido consistente. Así es. No podría cambiarla ahora. Pero lo dice muy bien Monero Hernández. Es como si gana el partido 5-0. Pues ahora resulta que es empate. Pues no, a ver, pues los goles cuentan. Y así fue. No va a pasar, creo que la mayoría calificada se tendrá, se podrá avanzar en las reformas prioritarias que ha señalado el presidente y que ha señalado ya la presidenta electa también, y creo que se sentarán las bases para el segundo piso de la transformación. Volviendo a la reforma judicial, la otra vez que estuvimos aquí platicando contigo, tú decías que no estabas de acuerdo con la elección de ministros y en general pero parece que pues ya eso no hay vuelta de hoja. O sea, como bien dices, ya hay yo separé dos cosas. Una, la elección de ministros, que yo decía que en ningún país del mundo hay un sistema que garantice la independencia y la no politización de los jueces constitucionales, que era un ensayo y que habría que intentarlo. Sí dije en aquel momento que me parecía que en principio la elección de jueces y magistrados quizás no era lo más adecuado, pero pues que había que estar abierto a la discusión. Lo que sucede ahora es que, por un lado, nos hemos dado cuenta que este sistema, digamos, tradicional, que de manera, digamos, fuera del contexto real, se puede ver muy virtuoso, pues que los jueces lleguen por concursos de oposición, etcétera. Pero ¿qué sucede? Que si quien lleva los concursos de oposición tienen un sesgo ideológico, entonces vas llenando el Poder Judicial de jueces que tienen ese perfil. Y hoy tenemos un Poder Judicial completamente anti-4T. Entonces nos damos cuenta que el sistema tradicional lo que ha hecho son jueces ideológicamente conservadores en el punto de vista político, contrarios a un proyecto de transformación que ganó en las urnas por segunda ocasión. Entonces, quizás la votación haga que estos jueces estén más cercanos y más ubicados. En Estados Unidos, por ejemplo, de 43 de 50 estados hay elección de jueces y no pasa nada. ¿No? Y ahí sí nadie está diciendo que es antidemocrático, que no llegan perfiles. Entonces es ensayar una cuestión diferente, a ver si a través de ese proceso tenemos un poder judicial más plural.
Esto no es querer tomar al Poder Judicial. Si quisiéramos tomar al Poder Judicial, o no se hace ninguna reforma, porque la presidenta tendrá nombramientos en la Corte, o hacemos una reforma de otro tipo. Por ejemplo, Estados Unidos, que todo el mundo pone de ejemplo, ponía antes de ejemplo. Todos los jueces federales y magistrados federales los nombra el presidente de Estados Unidos con aprobación mayoría simple del Senado. Imagínense que nosotros propusiéramos que todos los jueces federales los nombrara la presidenta con la aprobación de la mayoría simple del Senado. Estarían diciendo que es una dictadura, un movimiento. No, lo que estamos haciendo nosotros, o lo que se está haciendo, es poner a consideración de la ciudadanía que los tres poderes propongan candidatos. Sí, porque no es, pareciera que es, cualquiera va a poder ser juez y entonces no va a haber es lo que dicen. un filtro o una capacidad de la capacidad, pero no, o sea, el poder ejecutivo propone 10, el poder legislativo 10, 5 y 5 cada Ajá. cámara, y 10 la propia Corte. Ajá. Entonces, la posibilidad de que llegue gente de carrera judicial o con perfil judicial, ahí está, ahí está. Simplemente tendrán que participar en un proceso diferente. Ahora, que a mí me vengan a decir que el proceso actual que tenemos no politiza la elección de la Corte, siempre ha estado politizada Y la elección el de ministros presidente de la finalmente Corte. decide, como lo vimos en el último nombramiento. Exactamente. Pues seguimos aquí en Chamuco TV, ahora por YouTube, y estamos hablando sobre la reforma judicial, que lo que busca es, como bien dice aquí la historieta de Augusto Mora en la revista Chamuco, es democratizar la justicia. Y estamos platicando con el ministro Arturo Saldívar. Ministro, algunas de las críticas a esta reforma es, pues sí, y sobre todo a la elección de ministros, de jueces, es el Poder Judicial lo que tiene que hacer es cuidar que la Constitución se cumpla. No tiene por qué ser electos los miembros, porque no se deben al pueblo, sino se deben a la justicia y a la Constitución. Ese es su papel. Qué bueno que me hace esa pregunta, porque en el debate que se estuvo dando, sobre todo cuando estaba el proceso electoral y se criticaba el actuar de la Corte, se decía por la derecha, por los comentócratas, es que lo único que hacen la Corte es respetar o proteger la Constitución. Pero hay un pequeño detalle que omitían. La Constitución se interpreta. Así es. La Constitución no es autoevidente. Si la Constitución fuera autoevidente, no requeríamos tribunal constitucional, y mucho menos un tribunal colegiado, porque simplemente lees la Constitución y ya. Lo cierto es que todas las constituciones se interpretan, las leyes se interpretan, pero el margen de interpretación de la Constitución es más amplio. Entonces sí importa la ideología. En Estados Unidos, cuando se discutió en la Suprema Corte si era válido o no la elección de jueces locales, la Corte dijo, es un hecho que todos los jueces tienen una percepción o una noción o una ideología del derecho. Y nos parece que es correcto que la gente pueda votar si están de acuerdo o no con esa concepción del derecho. No es que si están de acuerdo en casos concretos, sino la visión que tiene determinado juzgador que tiene una visión social o un juzgador que tiene una visión muy formal. ¿Qué quiere la gente? Porque lo cierto es que todos los abogados y abogadas, y sobre todo los jueces y juezas, tenemos una ideología y una forma de entender el derecho y el mundo que sí incide en cómo resolvemos los casos. Entonces, la interpretación de la Constitución, la resolución de los casos no es simplemente 2 más 2 son 4, y eso que en matemáticas avanzadas 2 más 2 no son 4, pero si lo fueran, incluso el derecho no es así, es mucho más complejo. Entonces, sí es válido que digamos qué tipo de jueces y de juezas queremos, con qué valores, con qué derechos, con qué criterios queremos que estén comprometidos. Yo creo que es completamente válido. Y además, esta crítica, como si no durante décadas estuviera politizado el Poder Judicial, por supuesto, y defendiera intereses. Por supuesto. A ver, la mayoría de los ministros, hasta desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador, pues estaban claramente vinculados al PRIAN. Y sí, siempre se protegió las decisiones importantes de los presidentes anteriores. Y llega López Obrador y entonces empiezan a tumbar todas las decisiones
del presidente como no se había hecho antes, cambiando, aquí sí también es importante, criterios interpretativos que se habían tenido por mucho tiempo. Entonces, no ha sido neutral la actuación de la Corte, ha sido una actuación muy cargada a la oposición, a la oligarquía, a la derecha, a los poderes fácticos del país. Yo creo que esto simplemente es ver sus decisiones. Si una cosa es clara, a la gente ya no le gustó ese tipo de modelo. Quieren un modelo diferente, que tiene riesgos, todo cambio tiene riesgos, es un cambio de una enorme profundidad, pero creo que son de esos riesgos que hay que correr porque es la única manera de avanzar. Sobre la marcha se pueden ir ajustando cuestiones que eventualmente no hayan salido de manera ideal, sucede en cualquier reforma. Pero también la reforma no sabremos, no se puede descalificar de antemano, no sabremos cómo va a funcionar hasta que realmente esté operando. Y si una vez que esté operando nos damos cuenta que la gente se siente más representada, más cercana, con una mejor justicia, pues creo que ahí se habrá ganado la apuesta. Pero es un hecho que hoy hay un mandato popular. Eso sí. Creo que eso es ya indiscutible. Porque además ahorita, como está, sigue estando amafiada con el PRIAN. Digo, esta reunión de la ministra Norma Piña con Alito Moreno, y además lo presentó como su amigo, y aliado. Su aliado. Sí, bueno, esto fue gravísimo. Es gravísimo. Esto fue gravísimo. Nunca dijo nada ella. Esto fue gravísimo y lo más grave es que, según dijo el propio presidente del PRI, pues no ha sido la única ocasión, se han reunido muchas veces. Yo sé que se ha reunido de la misma manera con líderes del PAN, con líderes de la autodenominada sociedad civil. Nada más que esto, pues, no lo puedo negar, 3 de los asistentes lo afirmaron, pero además precedido por chats muy agresivos de presión y de amenazas a los magistrados del Tribunal Electoral. Esto es gravísimo, es de una enorme gravedad. Hubo un cerco informativo, no se le dio la importancia que tenía que... Esto tendría que haber sido un escándalo que debía de haberle costado el cargo. Así es. Hubo un cerco informativo, pero afortunadamente no pasó inadvertido para la gente. Pero además la gente está totalmente politizada, está súper pendiente de lo que pasa como nunca. Sabemos los nombres de los ministros, ¿sabes? Y ahora estamos teniendo todo un curso de cómo actúa el Poder Judicial. Exactamente, y esto a mí sí me parece muy grave. En pleno proceso electoral, lo primero que hace es fabricar una supuesta denuncia anónima para golpearme y tratar de intervenir en la campaña a 1 mes y medio. Pero clarísima y con una difusión masiva. No fue filtración, fue difusión masiva. Así es. Después, filtrar unos supuestos audios en donde ni siquiera yo aparezco, pero bueno, el chiste era golpear. Y en tercer lugar, pues esta escena que afortunadamente se pudo tener conocimiento, se ventiló y se tuvieron todas las pruebas en casa de otro ministro, de una de las casas del ministro González Alcántara. Ahí está clarísimo. Entonces, esta sí ves a la cúpula del Poder Judicial, aliada con el PRIAN, aliada con la oposición, tratando en ese momento de hacer perder a nuestra candidata y presidenta electa, hacernos perder la mayoría calificada y preparar una reacción y una resistencia, como ahora ellos dicen, y me parece muy grave. La Corte, en este momento, esta integración, no tiene ninguna autoridad moral para decir que son imparciales, que son neutrales o que defienden la Constitución. Eso es una falacia. Defienden intereses duros de empresarios, de partidos políticos, de comentócratas, de la derecha, claramente. Creo que todos lo tenemos muy definido porque pues sobran las pruebas y cada vez, incluso cada vez que hablan, cada vez que hacen una entrevista, se confirma. A mí sí me preocupa 2 ministros en funciones diciendo que nos tienen que quitar la mayoría calificada. Eso es gravísimo. Claro. Gravísimo. Tú hiciste algo muy poco común, yo creo que incluso inédito, que es, dejar la Suprema Corte y abiertamente apoyar a un personaje político que iba por la presidencia, la doctora Claudia Sheinbaum. Hacerlo público, ¿no? Totalmente, sin ninguna duda, sin ambages. Que yo creo que muchos, si no es que todos, pues tienen esa afinidad con ciertos personajes políticos y tienen intereses, pero no lo aceptan abiertamente. Tú lo hiciste abiertamente y estás trabajando, de hecho, con la doctora, con el equipo de la doctora. Yo creo que esta acusación que salió
que mencionaste un momento en tu contra, estas denuncias tienen mucho que ver con eso. Por supuesto. Entonces, son dos preguntas. Una, ¿qué pasó con esa denuncia? Sí. ¿Qué ha pasado con ella? Y dos, ¿cómo te sientes tú en esta posición pues de trabajar directamente con...? Pues lo primero es que esta denuncia es totalmente falsa. La fabricaron en la oficina de Norma Piña, yo lo sé. Han estado tratando en el Consejo de presionar a jueces y a magistrados para que declaren, para que inventen. Yo creo que hoy, con el resultado electoral, pues deben estar preocupados porque la ministra Piña y sus colaboradores cometieron varios delitos con la fabricación y la difusión y la admisión de esta denuncia. Y por el otro lado, pues la verdad es que me siento muy contento, primero muy agradecido con la hoy presidenta electa. ¿Ella te invitó? Ella me invitó, yo estoy muy agradecido con ella. Yo quise ser muy claro, muy transparente, por eso renuncio y además explico que renuncio para irme a trabajar con ella. Han sido meses muy intensos. Me tocó llevar el eje de justicia en todos los diálogos por la transformación. Le está ayudando en cosas que ella me encarga. Obviamente estoy muy cercano al tema de la reforma judicial. Ha sido una experiencia muy interesante. Yo me siento muy orgulloso y muy emocionado de estar siendo parte del equipo de la primera mujer presidenta de México, más una mujer de izquierda, transformadora, inteligente, científica, humana, sensible. La verdad, para mí ha sido una experiencia muy, muy interesante y a pesar de los costos que pagué y de las críticas, creo que hice lo correcto. Ya había acabado mi ciclo en la Corte y fui muy transparente. Y dije, ¿por qué dices cosas? ¿Por qué no te esperaste un mes o demás? Porque ya creo que tenemos que acabar la simulación. Claro, exactamente. Acabar la simulación. Me voy para esto y acepto la crítica y estoy trabajando abiertamente y honestamente en un proyecto en el que creo que afortunadamente tuvimos este resultado tan impactante y pues seguiré ayudando a la presidenta en lo que ella crea que le puedo ser útil. ¿En alguno de los próximos jueves de gabinete? No, porque yo tengo impedimento para estar en el gabinete, porque fui ministro. Yo tengo impedimento en este momento, lo sabía desde que me sumé con ella y siempre le dije que yo estaba aquí no por un cargo. Lo que espero es tener un encargo donde le pueda ayudar, donde pueda ser útil, donde pues pueda realmente aportar mi trayectoria y demás para que tengamos la mejor presidenta, que incluso lo ha dicho el presidente López Obrador, que vayamos mucho más allá de lo que logró, que es mucho, y que pues consolidemos esta transformación. Yo creo que es una gran noticia que una mujer vaya a ser presidenta y que sea no cualquier mujer, que sea Claudia Sheinbaum. Y entonces sí, muy motivado, muy agradecido. Fueron meses muy divertidos. Aprendí mucho, he conocido gente increíble dentro de todo el equipo de la presidenta y pues seguiremos adelante trabajando en lo que ella nos encomiende. Oiga, ministro, oiga, ministro, siempre me dificulto con esto, pero hay un tema que también preocupa mucho a la población en redes sociales sobre las fiscalías. El problema que existe dentro de las fiscalías estatales, la federal, para armarlos, ¿no? Esta ingeniería jurídica y lucha de competencias, este tema, ¿cómo se está abordando? En los diálogos por la transformación recibimos que fueron a hacer un diálogo cercano, abierto con la ciudadanía, con la gente, con el pueblo, con víctimas, con operadores. Sí, uno de los aspectos más importantes y más delicados es el de las fiscalías. La presidenta electa tiene, dentro de los 100 puntos que se le hicieron por los diálogos de la transformación, un diagnóstico y propuestas para tratar de llevar a cabo una reforma a la justicia, lo cual incluye a las fiscalías. Pero en este momento ella está enfocada a los temas prioritarios que tiene que sacar, algunos incluso en septiembre, como la reforma judicial, y estará analizando todas las otras temáticas que se le propusieron para ver al final qué reforma ella cree que es la que se debe impulsar desde la presidencia de la República para efectivamente cambiar la justicia en México. Así como decíamos al principio, no basta reformar al Poder Judicial Federal para tener una nueva justicia, pero sin reformar al Poder Judicial tampoco es posible.
Claro. ¿Qué sigue ahora con...? ¿Van a seguir los foros? ¿Qué va a pasar? No, los foros ya concluyeron. Ya concluyeron. Lo que está ahora, entre mil cosas que está haciendo la presidenta, es analizar todas las propuestas, ir analizando eje por eje, reuniéndose con las coordinadoras o los coordinadores, ver la viabilidad de las propuestas, sobre todo también desde el punto de vista presupuestario. Ya quiere ser muy responsable. Hay muchos compromisos de programas sociales y de obras que ella ya ha anunciado que tenemos que cuidar, y seguramente de aquí a que ella tome protesta como presidenta ya tendrá muy afinado cuál va a ser su programa. Entonces está en varias vías, está teniendo toda la transición del gobierno, está ya trabajando, ya lo anunció en el presupuesto para el próximo año, está recibiendo, también ella lo dijo públicamente, a los diferentes coordinadores y coordinadoras para ir afinando cuál va a ser exactamente el programa de gobierno que ella presentará, supongo que el 1 de octubre, cuando Ifigenia Martínez le entregue la banda presidencial, que va a ser uno de los momentos más emocionantes en la historia de México. Y digo también lo de Ifigenia porque ella lo dijo, Claudia Sheinbaum lo dijo públicamente, no estoy cometiendo ninguna indiscreción. A mí me da un enorme gusto, Ifigenia es una figura emblemática, y verlas a ellas dos ahí va a ser muy emotivo. Sí, pero la legislatura que toma protesta el 1 de septiembre va a presentar la propuesta de reforma judicial. No, gracias, qué bueno que recuerden, el 5 de febrero el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó 20 iniciativas, 18 de ellas constitucionales. Una de ellas es la reforma judicial. En este momento ya está trabajando la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados actual, porque las comisiones no entran en receso, el dictamen de la reforma judicial, porque si no se dictamina en agosto, se tendría que presentar una nueva iniciativa. Entonces, la idea es que se apruebe, se dictamine, y entonces efectivamente el 1 de septiembre, la nueva legislatura, la emanada de esta elección le tocará discutir y en su caso aprobar la reforma judicial. Con la idea, esa es la idea del presidente López Obrador y entiendo que también de la presidenta electa, se pueda tener en el mes de septiembre. Y cuando Claudia Sheinbaum tome protesta, ya estará aprobada la reforma judicial. Claro, esta reforma requerirá un esfuerzo de instrumentación enorme, tanto de leyes secundarias que se tendrán que hacer, como también preparar todo el tema de las elecciones, y en fin, va a ser un trabajo titánico, pero esos son los tiempos de la iniciativa del presidente López Obrador. Y la presidenta sí avisó que tiene 3 iniciativas que le va a hacer llegar al presidente López Obrador, con la idea de que quizás él las presente para que también se puedan dictaminar y aprobar en septiembre. 2 que tienen que ver con bienestar, el apoyo a mujeres de 60 a 64 años, la beca universal para preescolar, primaria y secundaria, y la no reelección. Son las 3 iniciativas que anunció antier. La de pueblos indígenas. La de pueblos indígenas también. Sí, tienes razón. Es que esa ya la había anunciado, pero no la presentó todavía. Antier presentó estas 3. Y sí, la de pueblos indígenas seguramente se presentará también. Y serán estas 5, digamos, las prioritarias para aprobarse en septiembre, y que pues queden, sobre todo la de reforma judicial, pues como parte del legado del presidente López Obrador. Pero ¿qué pasa con todas estas propuestas de que si la elección es escalonada, si todos estos detalles van a estar? Todo esto es lo que están discutiendo los legisladores, primero en los foros, después seguramente lo discutirán en la Comisión de Puntos Constitucionales y se irán tomando decisiones. A ver, todos en 1, 2 elecciones, 3 elecciones, qué requisitos se van a pedir, cómo vamos a hacer la selección de los poderes de los candidatos, ¿no? Hay distintas formas, puede haber un examen, puede haber una convocatoria abierta, puede haber cursos, todo eso son las cosas que se están definiendo y que por eso sí son importantes los foros y el diálogo que se está llevando a cabo. Pero esa es una responsabilidad sobre todo de los legisladores, que son los que tienen
pues la facultad y además la responsabilidad Claro. de tomar las decisiones. Nosotros obviamente pues estamos siguiendo lo que está sucediendo con mucha atención y pues estamos muy optimistas de que en este momento, tal como se dieron las cosas y toda vez que lejos de autorreformarse el Poder Judicial apostó y redobló su apuesta por un modelo caduco ya superado, pues es necesario democratizarlo, abrirlo al pueblo y tratar de buscar un nuevo modelo de persona juzgadora. Oye, ministro, ¿qué otras patadas de ahogado podemos esperarnos después de la que acabamos de ver de este juez de la PESA? Porque se ve que puede... Mira, dar yo veo sorpresas. que en cuanto a la mayoría calificada sobre representación, pues primero hay que tener mucho cuidado porque seguramente va a haber muchas presiones a los magistrados y magistradas del Tribunal Electoral. Yo confío en ellas, en ellos, yo tengo la confianza en que no van a ceder y que van a honrar la Constitución y las reglas del juego. Pero esa presión va a seguir de manera mediática y de otro tipo. Y también van a tratar de intentar procedimientos como este amparo. Creo que el tribunal, por eso fue muy importante que el tribunal cerrara la puerta. Porque si el tribunal hubiera abierto la puerta, aunque al final hubiera ganado en un tribunal colegiado el asunto, y abriríamos la puerta para que con alguna triquiñuela la Corte asumiera, atrajera cualquier amparo y tratara desde ahí determinar la calificación de la mayoría, determinar la mayoría calificada. Esto sería muy delicado, no les alcanzó, no hay que confiarnos, seguramente estarán pensando otra estrategia. Sí, tenemos que estar alertas. muy alertas, muy vigilantes, porque esas fueron las reglas del pueblo, del juego. Sobre esas reglas votó el pueblo de México y se tienen que respetar. Si no les gustan, pues échenle ganas para dentro de 6 años a ver si tienen un mejor resultado, porque por el momento pues no hay nada que hacer. Como dice la chavita, les tocó soportar. Entonces, ni modo. ¿Cuándo va a ser la entrega de la constancia de mayoría? No recuerdo que haya sido tan largo hace 6 años. Sí fue más largo de 6 años. Pero acuérdate que además la elección fue en julio. Y le entregaron al presidente el 8 de agosto del año de la elección. O sea, un mes después. Ahorita ya pasó un mes. Según la información que tengo, se están acelerando los tiempos para que este mismo mes pueda quedar calificada la elección de la presidenta. Y quizás, esos son los cálculos que hacen el Tribunal Electoral, finales de mes máximo, la primera semana de agosto, se le entregará, esperamos, la constancia como presidenta electa a Claudia Sheinbaum Pardo. Sí, hay que ser virtual. Como presidenta electa, también va a ser un día obviamente muy emocionante. Hace unos días una ministra pidió la renuncia de Norma Piña. Sí. El propio presidente dijo, eso no es necesario. ¿Tú qué piensas de esto? Mira, varias cosas. Lo primero es un tema interno de la Corte. Ellos tendrán que determinar si cómo están las cosas, les conviene o no, y en qué puntos que Norma Piña siga siendo la presidenta de la Corte. Es claro que no tiene interlocución ni con el Ejecutivo, ni con la nueva Ejecutiva, ni con el Congreso, en fin, eso es lógico, es evidente, y que pues políticamente ha hecho un trabajo desastroso. Así es. Pero eso es una decisión de los ministros. Por el otro lado, yo entiendo que es el presidente. Si lo que quieren es que renuncie Norma Piña y con eso tratar de negociar que alguna cuestión... Pues no, para efectos de la aprobación de la reforma judicial es irrelevante quién presida la Corte, porque es una decisión que ya se tomó y que además está respaldada por una votación abrumadora. Exacto. Desde el punto de vista... Con o sin Norma Piña la reforma va. Sin embargo, sí es cierto que la instrumentación de la reforma va a requerir pues enlaces institucionales y que ayudaría que hubiera alguien con quien se pudiera tener un poquito más hábil. Una mejor interlocución y mayores capacidades políticas y de interlocución y no quiero decir de negociación, pero sí de
de acordar tiempos, momentos, ya una vez aprobada la reforma, porque claro que pues, se tiene que hacer después, en principio, de la mano del Poder Judicial, pero esa es una decisión interna de las ministras, de los ministros. Entiendo que la ministra Piña, según ha dicho en entrevistas, no piensa moverse. Ella dice que tiene una contrarreforma, pues ya se verá, no sabemos ni en qué, no sabemos nada, no la ha socializado con nadie, pero además, pues cualquier propuesta creo que está totalmente desfasada. Creo que esto se tuvo que haber platicado hace mucho y los únicos puntos que hay, reitero, que se pueden hacer ajustes es la gradualidad y qué perfiles o qué requisitos se van a poner a candidatos y a candidatas. De temas fuertes, digo, puede haber muchas cosas secundarias que siempre se cambian en los dictámenes, pero fuera de ahí, la decisión de la elección popular ya no está a discusión, ya se tomó una decisión y reitero, esto no es ni arbitrariedad, ni es hacer valer una antidemocracia, esto es hacer valer el voto de las mayorías, esto es democrático, para eso sirven las elecciones, las elecciones importan, ¿no? Y tan importan que hoy tenemos un mandato como lo tuvimos hace 6 años y hay que honrar ese mandato de la gente y del pueblo. O sea, decisiones autoritarias ha habido y bastantes. Ha habido, pero no de este lado. Sí hay un proceso democrático. Hay por primera vez un proceso democrático. Pues sí. A ver, hace más de 30 años, 94, Zedillo cambió toda la Corte de un día para otro en lo oscurito, nadie dijo nada. Hoy tenemos más de un año desde que el presidente anunció que iba a mandar esta iniciativa. Y además es algo que el presidente quería hacer hace 6 años. De alguna manera logramos platicar con él para que hubiera una oportunidad de autorreformarnos. Esta oportunidad no se aprovechó y no es una venganza del presidente, es un clamor de la gente. Así es. Eso es lo que hay que entender. El presidente lo que hace, como siempre, es saber interpretar lo que el pueblo quiere y lo que el pueblo piensa. Y es lo que está pasando en este momento. Es un clamor popular. Ministro, hay un detalle también que se nos estaba pasando, que es que el problema de origen muchas veces sucede en las escuelas, en las facultades de Derecho en todo el país. ¿Hay manera de también involucrarse en este rubro, de alguna forma? En este momento no, pero sí es un tema que debemos tener presente. Por ejemplo, el tema de los abogados. Los abogados también son parte del problema. Así es. No tenemos ningunos controles éticos ni técnicos, Exacto, ni profesionales de los abogados y abogadas. Tenemos que revisarlo. Por el otro lado, también es cierto que hay cientos de escuelas y facultades de Derecho, muchas de ellas que no tienen los elementos mínimos. Sí, exactamente. Y creo que eso también se tendría que regular, que revisar, cambiar los estándares, porque si desde el principio cualquiera puede tener una cédula de abogado, de abogada, de licenciado en Derecho, sin tener los elementos mínimos, pues de ahí empieza el problema. El problema no solo son los policías, ministerios públicos y jueces, son también los abogados. Pues muy bien. Muy bien, pues, ministro Arturo Saldívar, auguras años interesantes para este país. Yo auguro años no solamente interesantes, yo auguro 6 años de un esplendor impresionante en el país. Yo creo que vamos a tener un gran desarrollo económico, creo que vamos a tener un combate a la pobreza también inédito, siguiendo lo que ha venido haciendo el presidente López Obrador. Me parece que tendremos sistema de salud de primer mundo, que avanzaremos en ciencia, en tecnología, que tendremos una mejor justicia y tendremos un pueblo mucho más involucrado, que inició desde la Cuarta Transformación con el gobierno, con sus gobernantes, que ni siquiera tenemos que usar el término gobernantes, con sus representantes, con quienes tienen esta responsabilidad pública de ver por las cosas del pueblo. Yo estoy muy contento y estoy muy entusiasmado. Creo que vienen años, tenemos algunos nubarrones sin duda, pero vienen años interesantes. Estoy muy contento del nombramiento, por ejemplo, de Rosa Isela en Gobernación. Parece que es una mujer extraordinaria, que además todos la queremos mucho, que lo va a hacer extraordinario. Creo que el nombramiento de Omar García Harfuch en seguridad es muy importante, ya dieron resultados. Las ciudades es un tema, la seguridad que ahí está, que habrá que seguir combatiendo con mucha intensidad,
fortaleciendo las estrategias que ya se hicieron. Creo que el gabinete se está formando de manera muy inteligente, muy adecuada, con mujeres brillantes como también Rosaura Ruiz, Así ahí está es. Julio Verdegué, que sabe muchísimo el campo, Juan Ramón, Marcelo. Creo que en la parte económica internacional van a ser importantes cuando nos toque la revisión del TME, que va a ser en 2026, que ahí hay un riesgo importante para la economía, pero creo que las señales que tenemos macroeconómicas y de sentimiento del pueblo son bien importantes. Yo veo que el pueblo está de fiesta, la derecha está de luto, siguen sin asimilar y siguen repitiendo lo mismo. Ojalá si sigan, nunca cambien, porque eso nos augura que sigamos ganando. Sí, los nombramientos del gabinete, salvo el de Mario Delgado, desde mi punto de vista, no han sido cuestiones partidistas, cuotas políticas, sino realmente personajes que auguran pues que pueden hacer un muy buen trabajo. Sí. Luciana más- González también. Así es. brillante. En fin, perdón si se me olvidó algún nombre, pero realmente todos y todas los que han nombrado la presidenta electa me parecen de lujo y me parece que están haciendo un equipo muy sólido, muy fuerte, y que vamos a tener un gobierno que va a trabajar intensamente por el pueblo. Pues que tu boca sea de profeta. Sí, sí. Ojalá que sí. Esperemos seguro que que sí. Yo creo que sí, yo Listo. confío mucho en nuestra presidenta. Y si no, pues lo vamos y a estar mucho en el pueblo. señalando Ándale, también. sí, claro. Y mucho en el pueblo de México. Efectivamente. La verdad. No, como dice el presidente, el pueblo no es tonto, son tontos los que creen que el pueblo de México es tonto. Absolutamente. Muchas sí. gracias por la invitación. Al contrario. Siempre es un honor estar con ustedes. No, hombre, pues, Muchas gracias. Que se repita. Cuando ustedes quieran, claro. Pues muchas gracias, vamos. señoras y señores. Ya saben que es otro programa que va a tener que compartir, comentar, coleccionar. Y ya lo sabes, ese es nuestro plan C. Así que ya hay plan C. Miren, ya hay revista. Cuídense mucho. Y nos vemos a la próxima. Ya lo sabe. Vaya por su revista. Nos vemos.